Conocer dónde se encaja cada acontecimiento bíblico en la línea del tiempo es un paso importante para comprender el significado de esos acontecimientos. Como hemos mencionado en un anterior estudio, hay interpretaciones del libro de Apocalipsis que aplican una cronología lineal de principio a fin en todos sus capítulos y a veces hacen aislar ciertos eventos en el texto que aparentemente no se encaja en la línea del tiempo que se está estudiando. La realidad es que hay que tomar en cuenta que todos los eventos descritos en el libro de Apocalipsis siempre se encajan en un periodo de tiempo entre dos otros eventos, uno antes y uno después, mismo que, aunque no sepamos su duración exacta y la fecha que ocurrirá, por lo menos tenemos la seguridad de en qué lugar en la línea del tiempo se encuentra. Cuando se traza la línea del tiempo, entonces la seguridad es que todos los eventos necesariamente se encajan en esa línea, sean de manera individual, simultáneo con otros eventos o consecutivo. La falta de información sobre el tiempo exacto de duración y la fecha de inicio de algunos eventos proféticos no impide que sean ubicados en una línea que marca los sucesos y el orden de ocurrencia. Por ejemplo, la Biblia habla de que 144,000 personas serán selladas, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Y eso ocurrirá durante la gran tribulación. Si bien ya está explícito la ocurrencia de un evento dentro de otro más grande, si no lo ubicamos en una línea del tiempo, la llamada gran tribulación, con los sucesos que ocurrirán antes y después, e incluso más sucesos que ocurrirán durante ese periodo, además del sellamiento de los 144,000, que es uno de los sucesos que ocurrirá en ese gran periodo, entonces, si no la encajamos en una línea del tiempo, se vuelve difícil entender dicho evento si desconocemos cuándo ocurrirá en relación a otros eventos conocidos. Entonces, vamos a recrear la cronología de los capítulos del libro de Apocalipsis, empezando por trazar una línea del tiempo. Y en esa línea del tiempo ubicaremos el año 31 de nuestra era, con el inicio de la Iglesia de Dios en el día de Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo de Dios y salieron a predicar y bautizar a los creyentes. Lo tomamos esa fecha de inicio, el año 31 de nuestra era, para trazar los acontecimientos del libro de Apocalipsis
porque sus profecías empiezan con las 7 cartas a las 7 iglesias de Dios, que corresponden a 7 eras o periodos de tiempo que pasaría la iglesia hasta el regreso glorioso de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Jesús vendrá en un futuro cercano a salvar su iglesia y a todos los fieles de todos los tiempos. Ese es el evento que culminará las eras de la iglesia, pues los muertos fieles resucitarán y los vivos fieles a Dios serán transformados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y conforme también podemos leer en las Escrituras, cuando se toque la 7ª y última trompeta, que marca el regreso de Jesús y también la resurrección y transformación de los fieles, en la secuencia dice qué cosa hará Jesús, es decir, después de venir y resucitar a sus fieles. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. De su boca, de la boca de Jesús en su segunda venida, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Jesús es quien pisará en su venida el lagar del vino del furor y de la ira de Dios, que la Biblia misma explica en qué consiste en Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Dice: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Jesús consumará la ira de Dios sobre la humanidad con las 7 últimas plagas. De esa manera, podemos agregar el evento que sigue al término de las eras de la iglesia, de las iglesias de Dios, de la iglesia de Dios. El período que viene después de las 7 eras de la iglesia de Dios es el período denominado la ira de Dios, que Jesús ejecutará en su venida. Pero en su regreso, no solamente terminará las 7 eras de la iglesia, pero también Jesús pondrá fin a un evento que, si se continuase,
terminaría con la vida en la faz de la tierra. Mateo, capítulo 24, vamos a leer versículos 21 y 22. Jesús profetizó aquí, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Por lo tanto, Jesús vendrá a poner fin a la gran tribulación que antecede la ira de Dios. Esos dos grandes y catastróficos eventos se encuentran dentro de un periodo denominado tiempo del fin. Daniel capítulo 12 versículo 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel habla de un tiempo de angustia que nunca había existido antes en la historia de la tierra, refiriéndose a la gran tribulación que profetizó Jesús. Y en ese tiempo, los fieles de Dios serán salvos con el regreso de Jesucristo. Y Daniel lo denominó tiempo del fin, indicando que su libro estaría cerrado para los judíos hasta entonces. Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Jesús habló de la gran tribulación en respuesta a la pregunta de sus apóstoles que le hicieron: ¿cuándo serán estas cosas? Estas cosas, preguntó sus apóstoles. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y antes de la gran tribulación, Jesús empezó hablando de varios eventos previstos y que ya empezarían avanzado un poco las eras de la Iglesia de Dios. Eventos denominados por el mismo Jesús como principio de dolores. Mateo, capítulo 24. Vamos a leer los versículos 5 al 8. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 8.
Y todo esto será principio de dolores. La cadena de eventos que culminará con el final del sistema de Satanás, con el fin de los reinos humanos, empezará mucho antes de la gran tribulación y la ira de Dios. Como sabemos, estos dos últimos eventos están dentro de lo que la Biblia señala como tiempo del fin. Sin embargo, existe otro término más amplio que engloba la condición del carácter humano descrito por Pedro y también por Pablo. Y ese término que entendemos que se inició a partir del periodo denominado principio de dolores, la Biblia lo nombra últimos días. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3 dice: ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. La condición humana que va de mal en peor, provocando más guerras, provocando hambres, pestes, e incide incluso en la naturaleza, como los terremotos. Todo ello engloba un largo periodo que ya se inició y que se denomina últimos días. Y su fase final, que aún está en el futuro, que comprende la gran tribulación y la ira de Dios, corresponde al tiempo del fin. Hasta el momento, en la línea del tiempo, desde el establecimiento de la Iglesia de Dios, tenemos ya una serie de eventos bíblicos que abarcan un periodo de por lo menos 2000 años de duración, hasta la vuelta de Jesús en un futuro cercano. En la historia, dentro de ese periodo, vamos a ver cómo las condiciones, y ya lo estamos viendo en realidad, cómo las condiciones del mundo se va agravando. El carácter humano se va empeorando, incidiendo en su propio mundo, en este nuestro mundo físico. Como veremos más adelante, cuando hagamos un resumen de esos eventos relacionados con los capítulos del libro de Apocalipsis, la era apostólica hasta la ira de Dios es el periodo en el tiempo del fin, corresponde a los 19 primeros capítulos del libro de Apocalipsis. Entonces, desde la era apostólica hasta la ira de Dios, corresponden a 19 capítulos de Apocalipsis. Es decir, casi un 90% de todo el libro, que contiene en total 22 capítulos. Existe un paralelo
del libro de Apocalipsis con las fiestas santas del calendario sagrado de Dios. Empezando por la primera fiesta, la fiesta santa de la Pascua, que representa el sacrificio supremo de Jesús por toda la humanidad. En el libro de Apocalipsis se hace recuerdo de ese evento trascendental al retratar a Jesús en 27 ocasiones como el Cordero. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Jesús sacrificó su vida para salvar a la humanidad, a todos que acepten seguir este camino de vida. Y eso se recuerda una y otra vez en el libro de Apocalipsis, porque el sacrificio de Jesús es el fundamento de la fe cristiana que vuelve posible la salvación. Apocalipsis capítulo 7, vamos a leer los versículos 13 y 14. Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Versículo 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. De ese sacrificio empezamos a vislumbrar la siguiente fiesta en la secuencia de la Pascua, que es la fiesta de los panes sin levadura. Una gran multitud que aceptará el sacrificio de Jesús durante la gran tribulación, dice el texto que acabamos de leer, han lavado sus ropas y han emblanquecido y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La aceptación del sacrificio fue un primer paso, y lavar sus ropas representa el segundo paso, que significa apartarse del pecado y ser obediente a Dios. Es lo que aprendemos al observar la fiesta de los panes sin levadura, donde dejamos de comer masas leudadas, ya que en esa festividad la levadura simboliza el pecado. Y también podemos leer el fundamento de la fiesta de los panes sin levaduras en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, versículo 4. Dice, Apocalipsis 20, versículo 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
los que no adorarán la bestia profética de Apocalipsis serán aquellos que aceptarán el sacrificio de Jesús, simbolizado por la Pascua, y se apartarán del pecado en obediencia a Dios, simbolizando la fiesta de los panes sin levadura. La siguiente fiesta santa del calendario sagrado, que tiene que ver con el acceso al Espíritu Santo de Dios, es la fiesta de Pentecostés. Fue en esa fiesta, en el año 31, que el acceso al Espíritu de Dios fue abierto a todos sus llamados, después del establecimiento de la Iglesia. El Espíritu Santo de Dios es el elemento crucial que permitió el desarrollo de la Iglesia de Dios en todas las eras. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, las cartas dirigidas a las 7 iglesias del Asia Menor, que representa a la Iglesia a través del tiempo, desde su establecimiento hasta la vuelta de Jesús, estas cartas siempre concluyen con la misma frase. Y está en Apocalipsis capítulo 2, versículos 7, 11, 17, 29, y en Apocalipsis 3, versículos 6, 3 y 22, que dice y repite: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al igual que panes sin levadura, con apartarse continuamente del pecado, Pentecostés también representa una acción continua y permanente, una vez recibido el Espíritu de Dios a través del bautismo e imposición de manos. Uno debe conservarlo para siempre a través de su fe y de su obediencia a Dios. Es así que al recibir el Espíritu, uno pasa a ser sellado para la salvación. Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, dice, versículo 3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y Apocalipsis capítulo 9, versículo 4 dice: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y la siguiente festividad santa del calendario sagrado de Dios corresponde a la fiesta de trompetas. Apocalipsis profetiza el toque de 7 trompetas, cuya la última señala el glorioso regreso de Jesús a la tierra como Rey de Reyes y Señor de señores. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo,
y él reinará por los siglos de los siglos. Jesús vendrá y pondrá fin a la gran tribulación al sonar la séptima y última trompeta. Resucitará a los fieles de todos los tiempos y transformará a los fieles que estén vivos en su venida. Derramará también las 7 últimas plagas que corresponde a la ira de Dios sobre el resto de la humanidad para destruir el sistema de Satanás. El libro de Apocalipsis arroja muchos detalles sobre el significado de la fiesta de las trompetas, principalmente la séptima y última trompeta, que empieza con el retorno, el regreso glorioso de Jesús a la tierra. De esta manera, vemos que las 4 primeras fiestas santas se encuentran dentro de los 19 primeros capítulos de Apocalipsis, desde la era de las 7 iglesias hasta la ira de Dios, un periodo total aproximado de 2000 años. Sin embargo, aún falta que veamos más 3 fiestas santas en el restante de los capítulos de Apocalipsis. Así, la siguiente fiesta, después de trompetas, es la fiesta de expiación. En la línea del tiempo que estamos trazando, viene a la finalización del periodo denominado la ira de Dios. Ahí es donde ponemos, luego enseguida, expiación. Por lo tanto, una vez que Dios destruya al sistema de Satanás, y antes de establecer su santo reino de 1000 años sobre la tierra, se ejecutará un paso importante que consistirá en apartar a Satanás de la presencia del ser humano. En el tiempo de Israel, por instrucciones de Dios, para la fiesta de expiación, un macho cabrío era apartado del pueblo al ser bañido al desierto. Levíticos capítulo 16, versículo 21, segunda parte, dice sobre este macho cabrío: y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir a el macho cabrío por el desierto. Ese punto, que corresponde a una profecía, se refiere específicamente a Satanás. Su cumplimiento se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, cuando un ángel atará a Satanás y lo apartará del resto de la humanidad al arrojarle a un abismo. Apocalipsis capítulo 20, vamos a leer los versículos 1 al 3. Versículo 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás,
y lo ató por 1000 años. Versículo 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y una vez apartado a Satanás, vendrá el siguiente periodo, representado por la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús establecerá su santo reino con sus santos resucitados, quienes reinarán en la tierra sobre los sobrevivientes de todas las naciones. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En el exacto día, en la hora exacta que se cumpla los 1000 años, Satanás será suelto. Ese es un evento que marcará el fin del milenio, pero aún dentro del periodo denominado tabernáculos, por una razón muy sencilla. Las personas que serán engañadas por Satanás en los 4 cantos de la tierra son las que estarán vivas en el final del milenio, en carne y hueso, las que serán inducidas a marcharse contra el acampamento de los santos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 dice: y subieron sobre la anchura de la tierra, hablando de todas esas personas engañadas por Satanás, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Las personas que se salvarán de los sobrevivientes de las naciones de carne y hueso y sus descendientes que nacerán durante el milenio, todos ellos que empiezan con una vida física ya estarán transformados en seres espirituales cuando el milenio se concluya. Todos los demás seres humanos vivos al final del milenio, mismo que Satanás los engañará por última vez, corresponderá a las personas que rechazaron el camino de Dios, y por ello serán consumidas por el fuego cuando intenten tomar el campamento de los santos en Jerusalén. Entonces estamos hablando de los últimos seres humanos que vienen del milenio. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el evento que culminará, que pondrá fin al periodo denominado fiesta de los tabernáculos, porque todavía
guarda elementos directamente relacionados con el milenio, es decir, prisión y libertad momentánea de Satanás y personas nacidas en el milenio que serán destruidas junto con Satanás al finalizar el reino de Dios. Cuando decimos Satanás, Satanás será lanzado al lago de fuego junto con todas esas personas. Sabemos que ellas serán consumidas por el fuego y destruidas, pero Satanás va a sobrevivir. Por eso el destino de los ángeles caídos son prisiones eternas de oscuridad. Así, de esta manera, zanjado todos estos puntos anteriores, Apocalipsis entonces ingresa al siguiente periodo cronológico en la línea del tiempo, que corresponde a la fiesta santa denominada Último y Gran Día. En este último y breve periodo, dentro del plan de salvación de Dios para toda la humanidad, ocurrirán dos resurrecciones. Al principio del último y gran día ocurrirá la resurrección del resto de la humanidad que nunca tuvieron antes la oportunidad de conocer el verdadero camino de Dios. En la secuencia de las resurrecciones colectivas, hablando en general de todas las resurrecciones, entonces esta al principio del último gran día será la segunda resurrección colectiva, pues la primera resurrección ocurrirá en la vuelta de Jesús, donde resucitarán todos sus fieles de todos los tiempos que reinarán con él 1000 años. Y después de 1000 años, le tocará volver a la vida al resto de la humanidad para aprender el camino de Dios por primera vez. Y eso es lo que ocurrirá al principio del último y gran día. Apocalipsis capítulo 20. En el final del versículo 4 dice lo siguiente: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí se refiere a la primera resurrección de los fieles a la vuelta de Jesús antes del milenio, y reinan con Jesús 2000 años. Y versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, refiriéndose a la segunda resurrección del resto de la humanidad al principio del último y gran día. Una resurrección del resto de la humanidad para que aprendan por primera vez el camino de Dios. Y pasado el tiempo de aprendizaje y práctica, que no pasará de una generación, no pasará de 100 años, entonces serán todos estos resucitados de la segunda resurrección juzgados ante el gran trono blanco por el mismo Jesús y también por los santos que le acompañarán. Las obras por las que serán juzgados el resto de la humanidad serán aquellas que ellos harán a partir de su resurrección. Y el libro de la vida estará abierto en ese juicio para inscribir el nombre de todos aquellos que aceptaren en esa segunda resurrección el camino de vida de Dios y sean obedientes a Dios.
Apocalipsis capítulo 20, ahora vamos a leer versículos 11 y 12. Versículo 11, la primera parte dice, y vi un gran trono blanco. Y versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y la otra resurrección, una vez finalizado el juicio ante el gran trono blanco, marcará el final del último y gran día y corresponderá a la resurrección de condenación de todas las personas de todos los tiempos desde Adán que rechazaron a Dios. Apocalipsis capítulo 20 versículo 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Como hemos leído en la secuencia del juicio del gran trono blanco en el último y gran día, este otro grupo de personas también fueron juzgados según sus obras, pero sin el libro de la vida. Esas dos resurrecciones del último y gran día está profetizada por el mismo Jesús. Juan capítulo 5, versículo 28 y 29. Juan 5, versículo 28. No os maravilléis, dijo Jesús, de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Otro texto expresado por el mismo Jesús, alusivos a las dos resurrecciones que ocurrirán en el último y gran día, se encuentra en la parábola del pobre Lázaro y el hombre rico. Jesús relató el destino de ambos cuando murieron. En Lucas capítulo 16, versículo 22 dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Según lo que se entiende de esta lectura, ambos murieron. Y el mendigo resucitó primero en la segunda resurrección, que ocurrirá al principio del último y gran día. Si el mendigo hubiera resucitado en la primera resurrección, habría se encontrado con Jesús, quien vendrá a resucitar los muertos en Cristo primero. Pero el hecho de que al resucitar fue de encuentro a Abraham, eso evidencia que Abraham ya se encontraba resucitado antes del mendigo. Y este padre de la fe, que fue Abraham, se encuentra
como dijo, en esta galería de la fe, de los héroes de la fe, escrito por el apóstol Pablo, y los héroes de la fe que aguardaban el galardón de la vida eterna y el regreso de Jesús. Abraham era uno de ellos. Entonces, sabemos que Abraham resucitó en la primera resurrección. Y el mendigo, cuando resucitó, se fue al encuentro de Abraham, porque Abraham resucitó en la primera resurrección y el mendigo en la segunda resurrección. Ahora, hablando del rico, jamás salió de la sepultura, haciendo recuerdo que si bien el Hades, la palabra griega para sepultura, si bien todos van a morir, el permanecer en la sepultura es una analogía de muerte segunda. El rico no resucitará en la segunda resurrección al principio del último gran día, sino que en la tercera resurrección de condenación en el final del último y gran día, momentos antes de ser lanzado al lago de fuego. Lucas capítulo 16, versículo 23. Y en el Hades, o sea, desde su sepultura, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, hasta acá se concluye el plan de salvación de Dios para con los seres humanos que acepten y sigan su santo camino de vida. Y en esta línea del tiempo queda un último acontecimiento que cierra el libro de Apocalipsis en sus últimos 2 capítulos. Se refiere el último evento a los nuevos cielos y nueva tierra. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Todo el libro de Apocalipsis está enmarcado en esa línea cronológica del tiempo. Ese entendimiento nos ayuda a entender mejor las profecías de este libro fabuloso. De una manera práctica, vamos a señalar dónde se ubican los capítulos del libro de Apocalipsis en esta línea del tiempo. Empezaremos por 3 grupos de capítulos que, si bien empiezan en momentos distintos de la historia, todos ellos concluyen con la segunda venida de Jesús. Los capítulos 1 al 5 del libro de Apocalipsis empiezan en las 7 eras de la iglesia y van hasta la segunda venida de Jesús. El capítulo 6 corresponde al periodo principio de dolores y gran tribulación. Los capítulos 7 al 13 corresponden al periodo de la gran tribulación. Los capítulos 14 al 19 corresponden al periodo de la ira de Dios. En el capítulo 20 están contempladas las 3 últimas fiestas santas de Dios: expiación, tabernáculo y último y gran día. Y finalmente, los capítulos 21 a 22
corresponde a los nuevos cielos y nueva tierra, donde Dios habitará para siempre con sus hijos transformados en seres espirituales. Con eso concluimos el estudio de hoy.